Hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube, podcast. No sabemos exactamente todavía qué es, pero bueno. Hoy me he venido hasta Bañolas, aquí en Cataluña, para entrevistar a Marcel Zamora. Os sonará el apellido. Pau es su hermano mayor, con poca diferencia de edad, que es el team manager del equipo BUF. Y hoy estoy con Marcel. Vidas paralelas, pero al final completamente distintas. He venido aquí para que nos cuente un poco su historia, ¿no? Marcel es una leyenda en el mundo del triatlón, de larga distancia. Seguramente es el mejor español en esta categoría, y del mundo no tengo ni idea porque no soy tan conocedor del sector. Así que bienvenido, Marcel. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo empezaste esto del triatlón. Bueno, pues ya la verdad es que ha llovido bastante, porque así como en serio empecé en el año 95, que claro, a mí me parece como que hace poco, pero ha llovido bastante. Y un poco pues viene dado porque, bueno, mi hermano, que es 11 meses más mayor que yo, de muy pequeños, yo con 9 y él con 10, empezamos haciendo atletismo, que al final es un deporte que es muy poco usual en los niños, ya que aquí suele ser por cultura, como más jugar a fútbol o otros deportes. Y en verano siempre íbamos en bici. Entonces yo con unos compañeros del instituto, que ellos sí que hacían triatlón, que habían empezado en 92 o así, pues me dijeron que a ver si entrenaba con ellos y tal, porque claro, yo quería hacer duatlón por el hecho que controlaba el tema de la bici y del correr. Entonces de ahí empecé, y el entrenador Pere Bossa, que siempre digo que ha sido como mi padre deportivo, porque fue el único entrenador prácticamente que he tenido y es el que realmente pues, me inyectó pues, esas ganas por este deporte, la ilusión y la pasión sobre todo. Y entonces me dijo, hostia, tírate a nadar, porque al final duatlón solo es en invierno, y entonces el triatlón al final es mucho más divertido, es mucho más dinámico, y tus compañeros siempre nadan. Y así empecé con el triatlón en 95, y poco a poco, pues bueno, la ilusión, pues eso, ¿no? Irlo haciendo bien en Cataluña, luego en Campeonatos de España, entrar en la selección, hasta que al final, al cabo de unos años, pues ya se volvió en mi trabajo y fui, pues eso, triatleta profesional, sobre todo enfocado en larga distancia, hasta ahora hace unos años que ya me retiré. ¿Y tú cómo empezaste? O sea, el momento de decir, porque tú, por ejemplo, hacías también mountain bike, como hacía Pau, ¿no? Fue por los compañeros de la clase, pero de repente te dicen, bueno, tienes que tirar al agua. ¿Y tú nadabas? ¿No nadabas? ¿No nadabas fatal? Supongo, ¿no? Como la mayoría, que gente Sí. es lo que peor, ¿no? Se te da. Sí, yo creo que somos un país que por cultura no es como Australia, que todos los niños saben nadar y los deportes acuáticos están en primera fila, sino que aquí al final yo sabía como todos los niños, pues en verano pues tirarte a la piscina sin ahogarte, tirarte al mar, pero lo que es el concepto de nadar como deporte y hacerlo bien y hacerlo técnicamente bien, hasta que no empecé a hacer triatlón y con Pere Bossa, que era el entrenador y me supervisaba, y hacer ejercicios de técnica. Entonces, como eres muy joven, pues te picas con los compañeros, y entonces ahí es un poco donde viene la mejora. Pero bueno, sí que es verdad que lo típico de los triatletas es que siempre te preguntan, ¿cuál es el que se te da mejor? Entonces la natación nunca lo ha sido, pero sí que es verdad que hay un punto que cuando tú te habitúas al medio, o sea, que sabes nadar, sabes dónde estás, tal, sí que es un deporte agradecido, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí ha sido el que más me ha costado, porque ha sido como un poco antinatural dentro de lo que había sido que toda la vida había corrido y toda la vida había ido en bici, ¿no? Que eran como los dos que tenía más facilidad, que eso también pasa siempre, ¿no? Que un deporte donde no tienes facilidad te cuesta mucho realmente cogerle con las mismas ganas que los haces de manera como súper innata, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, en el correr. El correr para ti entonces sería tu deporte favorito. O sea, tú destacas corriendo más que yendo en bici. Sí, o sea, si cojo, por ejemplo, mis tiempos, o sea, en media maratón o en maratón, o cómo ganaba los Ironman, los ganaba más en el sector de carrera a pie, así lo que tenía más facilidad. Pero sí que es verdad que disfrutar, el que más he disfrutado a lo largo de los años siempre ha sido la bici, ¿no? Es como la más divertida, es la que quizás lo ves menos como deporte, en el sentido como de trabajo, de tener que hacerlo, porque siempre es agradecida la bici, ¿no? Es como realmente puedes hacer muchos kilómetros, ves muchas cosas, lo puedes compartir con gente y no te provoca la fatiga que muchas veces te provoca el correr o la natación, que es súper solitaria, porque dentro del agua pues no hablas o no lo compartes con nadie, aunque por ejemplo nadar aquí en Bañolas, en el estaño, en el mar, es mucho más agradecido el tema de las aguas abiertas. Pero por disfrutar, el que más, todas las versiones, ¿verdad?, de la bici, la gravel, la mountain bike, la carretera, hasta el final le cogí un poco el tranquillo a la bici de crono, que no había sido mi punto fuerte y tal, porque yo no era tan rodador. Pero bueno, el que he tenido más facilidad, o sea, con el que seguramente he marcado como más diferencia, ha sido el correr, porque al final es con el que mi cuerpo crecí y se formó, ¿no? Mi musculatura, mi tipo de cuerpo es más no es de atleta, pero crecí siendo atleta, entonces realmente me hice mucho al correr. O sea, tenía como una facilidad, entrenando muy poco, tenía como una facilidad súper innata.
¿Por qué te decidiste a hacer largas distancias en lugar de un duatlón o un triatlón corto? Pues un poco el cambio fue también marcado un poco por cómo cambiaron un poco las normativas del triatlón, porque cuando yo empecé a hacer triatlón en los finales de los 90, era un deporte individual donde se nadaba, en bici no se podía hacer drafting, o sea, lo que es que no se podía ir en pelotón y correr. Entonces ya como el triatlón, por suerte, pues en el año 2000 en Sydney se hizo olímpico, cambiaron las normas y entonces en bici se podía ir en grupo. Entonces yo ya me vi como un poco relegado al ser mal nadador, pues a no coger el primer grupo de bici, entonces siempre ir como un poco a remolque. Entonces también por la edad, pues como todos los deportes de resistencia, cuando más mayor te haces, pues se te van dando mejor las cosas más resistentes, vas perdiendo un poco más la chispa. Entonces yo sí que empecé como muy joven a hacer larga, porque también veía que se me daba mucho mejor, ¿no? Porque era mucho más resistente. Después también es verdad que como filosofía, tanto para entrenar como para competir, me gusta mucho más, ¿no? Porque es como más justo, es como más individual. Entonces lo que entrenas es el fruto que recoges, ¿no? Entonces puede ser que no nadas bien, no remontas en bici y luego corriendo por mucho que quieres el grupo se ha ido en corta, ¿no? Entonces dependes un poco de la estrategia de la carrera, de los demás rivales, y en el caso de la larga distancia depende solo de ti, y entonces a mí eso sí que es que me gusta mucho más. Y luego también porque sobre todo cuando es Ironman, la distancia más larga, pues también hay como una conversación entre cuerpo y mente que la verdad es como, se podría decir que es como una droga, ¿no? Que estás ahí como muy al límite, entonces entra como una fase que en corta nunca la experimentas, y también de alguna manera también te hace como conocerte mucho más a ti a nivel de interior y ver hasta dónde está un poco como tu límite en cada carrera y bueno, la verdad es que no sé, al final son casi dos deportes diferentes, que hay las tres disciplinas, pero la estrategia es muy diferente, la manera de entrenar es muy diferente. Yo creo que al final los corredores también nos hacemos diferentes a la hora de vivirlo, ¿no? De entrenar, y el estilo de vida es como diferente el de larga distancia que la gente de corta. ¿Cuántos Ironmans has llegado a hacer a lo largo de toda tu trayectoria profesional? Pues mira, en mi carrera deportiva han sido 25 temporadas. Mi primer Ironman lo hice en el 2002 en Austria y desde entonces, pues mira, al final cayeron 26 Ironmans, que son bastantes para una carrera deportiva, en los cuales más o menos casi he podido disputar la gran mayoría. A veces, ahora mirando para atrás, se me hace raro haber podido hacer tantos, ahora que sé que cuesta mucho hacer uno. Es decir, tú al año hacías que como 2, más o menos. Sí, más o menos la media. Algún año hice 3, algún año hice 1, depende a veces si había tenido alguna lesión, depende un poco de los resultados, pero sí, una media de 2 al año. ¿Tú a qué edad empezaste realmente a competir profesionalmente? Pues mira, profesionalmente, yo creo que más o menos 2005, 2006, cuando gané mi primer Ironman de Niza, fue cuando yo creo que sí que da un poco más el salto cualitativo a nivel de como que mi nombre ya tuvo más relevancia, entonces ya fue cuando en Francia sobre todo pues empecé a firmar algunos contratos buenos, entonces ya más adelante los siguientes años a correr por equipos franceses, que en Francia siempre el triatlón a nivel profesional ha estado como mucho más avanzado y eso, 2005, 2006 se podría decir que fue cuando empecé más o menos a dedicarme al 100% y no tenerlo que compaginar con ninguna otra cosa, sino las 24 horas pues dedicarlas a pensar, a entrenar y descansar para el triatlón. Significa entonces que en ese momento tú ya podías vivir directamente de ser corredor, no dependías de ningún otro trabajo, vivías 100% de esto. Sí, en ese momento sí, lo que pasa que, bueno, yo siempre digo, ¿no?, que al final, tanto en este deporte como en cualquier profesión, ser profesional es un poco como cada uno quiere vivir. Habrá gente que puede ser profesional pues ganando menos y alguien que necesita ganar mucho para ser profesional. Pero bueno, yo creo que al final, en el caso del triatlón, que en mi época fue cuando empezó como un poco el auge de pasar de ser un deporte pues desconocido, muy minoritario, a expandirse, a ver muchos triatlones populares y tal. Esto a mí me ayudó mucho, que justo la época donde yo empecé a conseguir buenos resultados coincidió con la entrada de muchas marcas y estas marcas querían invertir, ¿no? Porque al final ya un buen profesional pues era un reflejo para su marca, para que la gente comprara las bicis o las ruedas o los neoprenos, luego carreras que ya tenían interés por el nombre que tenías. Entonces ya yo coincidí con esa época y también con la figura de Christian Llorens, que era mi manager, que entonces pues realmente ya pude dedicarme profesionalmente por el hecho de esto, ¿no? de conseguir buenos resultados y centrarme solo en entrenar, y entonces al 100% pues solo vivía del triatlón. Marcel, ¿nos podrías explicar cómo es el día a día de un pro en temporada alta? Que nadie se puede hacer idea de lo que supone esto. Bueno, pues al final la verdad es que tampoco el mío no es como
que se puede decir un patrón a lo mejor muy normal, pero sí que al final cualquier deportista profesional de cualquier disciplina es complicado a veces compaginarlo y es más duro de lo que la gente cree, porque al final es como que son las 24 horas, ¿no?, donde el descansar cuenta. Pero bueno, en mi época así como más dura, pues a lo mejor podía llegar a hacer entre 500, 800 kilómetros de bici de carretera, entonces más o menos correr, como tenía tanta facilidad, no hacía tantos kilómetros, pero claro, los kilómetros que hacía los hacía rápidos y podía estar en torno entre los 50, 60, 70. Y luego nadar, como era mi deporte que no era mi favorito, más o menos intentaba no hacer una exageración porque al final veía que tampoco mejoraba mucho y entonces podía estar más o menos a lo mejor a los 20.000 semanales o así, entonces más o menos dejaba las sesiones fuertes para la mañana, ya sea de bici o de correr, entonces hacer la siesta, eso siempre, una siesta de 2 o 3 horas y entonces por la tarde nadar. En mi época realmente el tema del gimnasio no se hacía mucho, pero sí que es verdad que ahora se ha progresado mucho y también hay un poco lo que es el entrenamiento invisible, ¿no?, que es pues todo eso, ¿no?, el tema del dormir, el tema de la alimentación, la parte como mucho del gimnasio para coger fuerza y tal, y ha evolucionado mucho, pero bueno, al final sí que he entrenado muchas horas, pero también es verdad que con los años al final yo creo que la veteranía, o sea, el saber de cabeza y el conocerte ayuda mucho más que el entrenar por entrenar y sumar kilómetros y horas por sumar, ¿no? Mejor hacer menos y bien hechas, entonces yo un poco sí que calculaba eso, ¿no?, el poder terminar una semana bien, acumular entonces otra y otra y otra, y yo sabía que en mi época de máximo volumen pues podía ser 3 semanas seguidas las más fuertes a falta de un mes para un Ironman. Y bueno, la verdad es que es como mi fórmula porque me autoentrenaba, me salió bien y bueno, al final pues en mi carrera deportiva me ha acompañado seguramente una manera de entrenar que no sea quizá la más idónea, pero es la que me funciona a mí y en ese sentido sí que estoy contento como de haber encontrado mi propio camino. Hay un tema muy interesante que es el tema de las transiciones, porque yo recuerdo verte corriendo por la carretera de las Aguas, nos cruzábamos, yo iba en bici por la carretera de las Aguas, me ponía a tu lado y me decías, estoy yendo a 15 kilómetros, ¿no? Miraba el contakilómetros, ibas a 15 kilómetros clavados todo el rato y te decía, bueno, acabas de llegar ahora, ¿no? Estás empezando. No, llevo 30 y me faltan hacer no sé cuántos más. Pero ahora llego a casa, cojo la bici y salgo en bici, por el tema de las transiciones, ¿no? Explica esto para que la gente que no conoce este mundo, la importancia de las transiciones. Sí, la transición al final para mí era como el entreno clave porque es el que al final a nivel muscular de piernas, sobre todo más que de cardio, es el que notas como la fatiga esta del cambio del deporte que al final te encontrarás después en el caso sobre todo de los Ironmans, ¿no? Entonces, normalmente los domingos pues solía hacer entre 2 y 5 horas de bici, entonces llegar y correr una rápida, ya que tampoco necesita hacer como mucho volumen, pero bueno, hay gente pues que suele hacer a lo mejor menos horas de bici y luego alarga y hace 1 hora y media de correr, pero es como el salir a correr con la sensación de la fatiga de la bici, ¿no? Entonces te acostumbras, porque por ejemplo de muy jovencito en los duatlones me bajaba la bici y me cogían calambres y me tenía que parar por eso, por la poca falta de la costumbre, esa memoria que el músculo necesita. Entonces yo también como entrenador de otra gente, para mí siempre he dicho que es el entrenamiento clave, como es el más triatleta, o sea, el entreno más directamente enfocado a triatlón, la transición es... Y en mi caso, por ejemplo, hay otro que no hago, pero hay gente que hace, que es nadar muy fuerte y enseguida intentar montarse al rodillo, salir a correr y entonces también es subir a la bici y pedalear con la fatiga de la natación. Pero bueno, yo al ser de larga distancia no era una cosa que solíamos hacer, pero sí que la de bici y correr, que al final, claro, parece como 2 deportes, pero al final era un entrenamiento todo el tirón, con lo cual era como si fuera una sola disciplina. Es decir, tú llegabas de ir en bici o de correr y tal como llegabas a la entrada de casa tenías las zapatillas, te cambiabas y marchando, enseguida, como si fuera la carrera real. Sí, y entonces lo que te hace que el día de la carrera no te coja como por sorpresa a nivel muscular. El cuerpo dice, ¿qué está haciendo este tío ahora? ¿Qué está haciendo? Sí, y también porque psicológicamente cuando corres después de haber hecho a lo mejor 5 horas de bici, no corres de la misma manera. Corres diferente, pero también te vuelves mucho más duro, que al final esa tozudería o esa dureza, que al final es la que te encuentras cuando corres solo el día de la competición, que si no lo has hecho te coge como muy de nuevo, ¿no? Esa fatiga, ese dolor muscular, entonces tú mentalmente ya sabes, asocias que esa fatiga no es porque estás corriendo mal, sino que es de la propia dureza de la bici y que ya ves que los tiempos son otros tiempos más lentos, pero que estás dentro de los tiempos que van a correr todos. Está claro que el Ironman de Niza, en tu caso, marcó un antes y un después en tu historia, ¿no? ¿Por qué Niza? ¿Qué tiene de especial Niza que no tenga Roth, Frankfurt o otros Ironmans que hay? Bueno, en el caso de Niza es un enamoramiento muy del principio. Es verdad que siempre ha sido un icono en Europa, es una de las cunas del triatlón. Antes de ir pues ya había visto vídeos de Mark Allen y corrían pues, los mitos del triatlón de la época. Pero bueno, yo creo que el enamoramiento... O sea, empieza, una vez lo corrí por primera vez, que lo corrí en 2001, cuando no era Ironman,
Entonces fue mi primera carrera de larga distancia, que no era Ironman, sino que era un poco más corta. Fue una carrera que me sorprendió mucho en la posición que iba en la bici, lo que pasa luego una caída y la carrera a pie, que eran 30 kilómetros, se me hizo muy largo, pues no quedé muy bien, me parece que terminé como el 45, pero recuerdo súper bien de volver a casa y decir, es que yo quiero volver ya y tengo que esperar un año, pero es que yo quiero volver ya. Y entonces yo creo que ahí empezó como mi enamoramiento con Niza, y entonces ya una vez fui a Ironman decidí que era de los primeros que quería hacer, y en mi debut pues hice segundo y luego ya volví, las 5 victorias seguidas, y entonces, bueno, ya siempre he dicho que es como la carrera que es en mi casa, entonces yo creo que a nivel físico pues es una carrera que tiene un atractivo, que es un circuito muy, muy ciclista, yo soy pequeñete, entonces viniendo de haber hecho mucho mountain bike, de pequeño pues el BMX, todas estas cosas hacían que un circuito más ciclista y no tan rodador como Frankfurt o Roth o Austria me aventajara en la bici, la conducción de la bici, el escalar, el ponerse de pie y tal, lo hacían que al final fuera una carrera que se adaptaba súper bien a mí. Entonces, luego el tema es un viaje que es corto, no hay diferencia horaria, para entrenar pues el clima es muy parecido a Barcelona o Bañolas, donde vivo ahora, y realmente, claro, es una carrera que para mí era como muy fácil prepararla y cogerla con ilusión, y al final yo creo que era como el binomio perfecto, ¿no? Una carrera que se adaptaba a mis cualidades y al mismo tiempo era una carrera que la cogía con tanta ilusión, y al ir ganando, pues al final me la hice como una carrera muy, muy mía. ¿Y tú crees que el Ironman de Niza sería el que recomendarías a alguien que quiera hacer uno? En plan, hey, escucha, estoy empezando a correr, ya voy en bici, me gustaría hacer uno. Tú que has hecho muchos, pero normalmente era Frankfurt, ¿no? Por ejemplo, era uno de los que la gente dice, pues mira, haz Frankfurt porque es más llano, quizá, ¿no? Sí, yo creo que es un poco el mirar, al final, como lo hice yo como corredor profesional, es un poco cada uno mirar su perfil, ¿no? Al final hay gente, pues, que a lo mejor tiene mucha altura o es muy corpulento, entonces la va a ir siempre mucho mejor, un circuito mucho más rápido, de más potencia, y luego al final el correr casi todos son muy parecidos, todos son muy llanos, puede depender un poco de la calor. Pero yo creo que yo sí que lo recomendaría porque es espectacular. O sea, correr en Niza es un sitio súper bonito, es un Ironman con muchísima historia, quizá el que tiene más historia de toda Europa, pero también es verdad que yo entiendo que la gente que no le gusta tanto la bici y es mucho más rodador, siempre es mejor hacer un road, que históricamente también es como el super Ironman de Europa, a nivel de... Para la gente que le gusta rodar es donde se han conseguido las mejores marcas mundiales de la historia. Entonces, bueno, es un poco el saber el perfil de cada uno, que puedes comunicarlo y decirle a la persona un poco si va perdida, qué es lo que le puede gustar, pero también el saber exactamente qué tipo de triatleta se considera. Paralelamente al Ironman de Niza, que participas 5 veces, empiezas a participar en el Embrunman. ¿Por qué el Embrunman? Bueno, el Embrunman al final es una carrera que yo creo, en mi caso, no sé, es como otro nivel, ¿no? Es otra carrera que está como es distancia Ironman, lo que pasa que al final no es de la franquicia, entonces es una carrera que ahora no, porque hay carreras más duras que son como más aventura, pero en su momento siempre se había dicho que era el Ironman más duro del mundo. Entonces es una carrera que para mí pues, suponía, después de haber ganado Niza, como dar un salto a una carrera mucho más dura, con un desafío mental mucho más grande. Entonces es una carrera que desde que voy la primera vez pues veo que es como la carrera perfecta, es como la carrera que hubiera diseñado yo, con una dureza de bici pues más o menos son 4.000 algo positivos, no llega a 5.000, un circuito que el sector de bici es prácticamente una etapa del Tour, subiendo el Isoar, con 4 puertos más y sobre todo mucha conducción. Entonces, como decía, pues yo al final venir de la mountain bike, de que me encanta ir en bici con gente, mucho más que la cabra y tal, pues era como una carrera que era para mí como ideal prepararla. Aparte de ir, pues normalmente el mes antes ya estaba en los Alpes, los Pirineos, en todos sitios, pues entrenaba subir y bajar, entonces es una carrera que la disfrutaba muchísimo y bueno, es una carrera que al final, la primera vez que fui, pues ya me salió buen resultado, luego empecé a ganar y entonces sí que es verdad que es como que al final yo sabía que si llegaba bien, pues que era una carrera que en principio siempre estaba para ganar, ¿no? Y entonces eso al final a nivel de los rivales también lo sabían, pero bueno, yo creo que seguramente ha sido como la carrera ideal que había diseñado yo mismo, porque creo que tiene todas las cosas, una natación lenta, una bici muy dura y luego una carrera a pie totalmente solo mental, porque al final Embrun es mucho más mental que físico, ya que la dureza está por encima de lo que sería un Ironman normal. Entonces, bueno, para mí ha sido como quizá la carrera de mi carrera deportiva. ¿Y las condiciones climatológicas, cómo tienen que ser para ti las ideales? Bueno, la verdad es que al final en mi carrera deportiva, para de cara a los rivales, sí que es
se me posicionó como un corredor así, ¿no? Como muy, muy duro, donde, por ejemplo, en Niza, pues siempre hacía muchísima calor y andaba muy bien. Siempre yo creo que se me ha considerado más un corredor que voy bien con condiciones de calor, pero bueno, al final yo creo que el general es ese, ¿no? Que soy muy duro de cabeza, entonces cuando las carreras se complicaban, pues ya fuera por calor o por mal día o así, se me daban bien, ¿no? Por ejemplo, también alguna vez que competí en Asia, que hacía una calor tremendísima, con una humedad súper alta, pues también eran carreras que se me daban súper bien. Entonces sí que a nivel mío, yo antes de la carrera, saber que iba a ser tan duro por el circuito o por el clima, pues era como que veía que la carrera corría a mi favor, pero bueno, luego siempre que es verdad que luego las carreras hay que correrlas, hay que entrenarlas y se tienen que poner las cosas bien para poder ganar, ¿no? Pero sí que a priori, cuando la carrera más dura era como que me favorecía más, entonces yo eso también lo sabía, entonces también competía con mucha más confianza y con más ilusión de saber que se adaptaba mucho más a mí. ¿Y el frío cómo lo llevas tú? ¿Mal como tu hermano Pau o no? El frío. Bueno, yo creo que lo llevo bastante peor porque es más delgado, pero no, el frío no soy de frío porque normalmente no me gusta siempre. Los últimos años de profesional prácticamente estuve como 5 o 6 años entre viajes que no cogía invierno, o sea que es la señal de que el frío no me gusta mucho y la verdad es que en bici disfruto mucho más si puedo ir de corto que si me tengo que estar poniendo ropas para abrigarme. Pero bueno, sí que es verdad que al final a nivel de competición las condiciones eran para todos y al final me adaptaba, pero bueno, la verdad que el frío cuanto más lejos mejor. Psicológicamente, ¿cómo lo llevabas esto? La presión está de decir, bueno, es que no tengo, hoy toca salir aunque llueva porque igual el otro ha salido y me ganará. Sí, la verdad que la presión y tal te vas acostumbrando con los años, ¿no? Lo que pasa que sí que está claro que hay un momento, ¿no? Por ejemplo, de cuando era muy jovencito, te diría que hacía como triatlón como más por afición, ¿no? Pero le cogí tanto cariño, ¿no? Y gracias a entrenador Perabosa y a los compañeros que en su momento eran como muy fanáticos, que les gustaba, lo cogí con mucha ilusión al final. Entonces te vas creando como esa rutina, pero sí que es verdad que cuando pasas a ser profesional el salto es otro, porque sabes que es tu trabajo, es un deporte individual, entonces sabes que el día de la carrera eres tú y tú solo, con todas las condiciones, y no va a haber nadie que te va a cambiar por el banquillo y va a poder salir un sustituto por ti. Entonces, sí que en ese sentido, cuando eres profesional, te vuelves como una persona como súper tozuda, donde no quieres fallar nunca, ¿no? Porque si, por ejemplo, entrenas 15 días súper bien y tienes uno que no, es como ese que no, le das vueltas y ¿por qué me ha pasado esto? Y al día siguiente tienes como que volver a apretar para saber que nada, que ha sido un entreno. Entonces, te vuelves como, o sea, como muy tozudo y al mismo tiempo lo miras todo como muy milimétrico, ¿no? Entonces es como no quieres dejar nada, que el día de la carrera digas, hostia, es que aquellos 2 o 3 días que no entrené lo que tendría que haber entrenado, o llovió, hacía frío y lo cambié. Entonces yo creo que es parte de lo que es el Ironman y el triatlón, que es un deporte individual y es muy duro y es una manera de curtirse es en el día a día. Pues bueno, aunque las condiciones no sean las más favorables, salir a entrenar, porque al final sabes que el fruto para que una carrera salga bien pasa por ahí, no pasa por los entrenos que salen de cara y todo es fácil, sino que al final todos los días suman y los que no se hacen bien pues también restan. ¿Y cómo llevabas tú el cansancio diario? Porque, claro, cuando nos veíamos, bueno, quedar para caminar era imposible contigo, te movías en moto, o sea, en plan, no pienso caminar ni un metro, llevas a casa, lo primero que pedías era una silla, porque no podías ni caminar. Del cansancio que llevabas, claro, todo el día, bueno, del día y de la semana, ¿no? ¿Cómo contrarrestabas este cansancio constante? Porque es constante. En tu caso. Sí, la temporada era muy larga, entonces sí que es verdad que, por ejemplo, pues eso, falta 6 meses para los Ironmans o grandes objetivos, entrenas mucho, mucho, mucho y estás como cansado y ya parece como que todo lo que no sea entrenar te fatiga, ¿no? Y al final sí que quizás yo tampoco me daba cuenta, pero por ejemplo, como has dicho tú, pues es lo mejor enseguida pues te sientas o te dicen de hacer cosas y no quieres porque ya sabes que te cansa o porque piensas lo que tienes al día siguiente. Pero bueno, también es verdad que conforme vas creciendo, que cada vez profesionalmente estás más arriba y lo haces mejor, también cada vez te cuidas más, ¿no? Ya con el Cardet Sant Cugat, pues una beca externa o hacerme masajes dentro 1 o 2 veces a la semana. Aquí en Bañolas, por ejemplo, estuve muchos años yendo a una naturópata, con lo cual también te cuidas más. Sí que es verdad que en mi caso no tuve nunca una nutricionista, o sea que el tema de la dieta sí que no es una cosa que la lleva muy bien. Pero también es verdad que ha cambiado mucho, hoy en día es mucho todo más específico. En mi época, pues ya te digo que igual que iba creciendo el deporte en sí, iba creciendo en mi carrera deportiva de ahora sí esto por aquí, ahora sí lo otro por allí, y vas como aprendiendo un poco y vas viendo las cosas que se adaptan de cara a ti. Pero sí que hay una cosa que siempre, un reflejo que siempre decía, ¿no? Que por ejemplo iba a la salida del Ironman de Niza, éramos 3.000 corredores y yo estaba convencido que iba a ganar, ¿no? Entonces decía, yo tengo algo
que de estos 3.000, algo diferente tengo los demás, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo también eres consciente que tienes una genética que te han dado tus padres, que tienes un motor o tienes una calidad muscular o física que mucha gente no la tiene, porque lo ves por los ritmos que llevas, la capacidad que eres o sea, lo capaz que eres de asimilar tales volúmenes. Entonces, todo pasa un poco por la cabeza, ¿no? De al final, pues, este punto de irse curtiendo, de ir aceptando y ves que siempre puedes más, ¿no? Hasta que sí que es verdad que llega un punto, que más o menos en mi caso fue los 36 o así, que ya veía que a volúmenes o ritmos que había llegado con mucha facilidad, no. Y entonces ahí empieza como una película nueva, que es como un reset de intentar adaptarse a lo que quiere decir que ya te vas haciendo mayor y que no tienes el mismo motor que cuando tenía 25 o 30, y también pasa mucho por asimilarlo a nivel psicológico, de que al final empieza como otra etapa nueva. ¿Y esta etapa nueva decides pararla cuándo? Pues yo, en mi caso, ya a los 35, 36, lo primero que noto es un poco la pérdida de ilusión. Ya, por ejemplo, de los 7 días ya veo que no disfruto los 7 entrenando, veo que muchas veces ya no salgo tanto por pasión, sino que salgo más por obligación. Lo que pasa que al final de una carrera deportiva, en mi caso, que aún la larga hasta los 40, o sea, 4 o 5 años más, pasa un poco porque haces un retrocedimiento y piensas en los principios, lo que has luchado para firmar los primeros contratos, lo que te ha costado ser profesional. Entonces, tienes contratos vigentes, a lo mejor con 2 años viste, y dices, yo lo quiero aprovechar porque al final una carrera deportiva es muy corta. Sabes que más o menos a los 30 y largos, 40, 40 y poco se terminará y aún continúa la vida. Entonces, es como que de alguna manera, aunque suene mal, quieres como apurar hasta el final de lo que tu físico te puede acompañar, pero al mismo tiempo, mentalmente, que no te veas que estás enganchado a aquello porque no sabes hacer otra cosa, sino que estás porque hay una gran parte que te hace ilusión y porque el cuerpo te acompaña. Pero cuando ya ves que empiezas a ir como más en decadencia, que la gente joven tiene mucha más ilusión, que vas a las carreras por obligación y tal, sí que entonces ya empiezas como a visualizar más que estás más cerca de la retirada, te marcas como objetivos más pequeños, entonces en vez de hacer a lo mejor 2 o 3 Ironman ya decides solo hacer uno, lo preparas de otra manera, donde las tiradas más largas las haces antes para recuperarte antes. Pero bueno, los últimos años siempre tienes como esa parte que se podría decir entre ángel y demonio, de si continúo, de si no continúo, pero luego también te das cuenta que dices, hostia, realmente es una profesión que no va a volver y que realmente pues en su momento pues era un privilegiado. Entonces yo creo que el gran cambio fue venir a vivir a Bañolas. Entonces mis últimos años, poder entrenar aquí en Bañolas, yo creo que le dio como un respiro, o sea, como un aire nuevo, que quizás si me hubiera quedado en Barcelona me hubiera retirado antes, ¿no? Pero carreteras nuevas, gente nueva, estar como mucho más en la naturaleza, con mucha más calidad a la hora de entrenar en la bicicleta o aquí poder nadar en el estaño y tal. Yo creo que eso también me dio como un último respiro de continuar 4 o 5 años más. Claro, yo realmente lo veo en la gente que hace carretera en Barcelona, ¿no? Claro, cuando tú tienes mucho tiempo, pues entiendo que claro que te vas al Montseny. En tu caso, claro, hacías tiradas larguísimas, ¿no? De horas, te ibas muy lejos y ya está, ¿no? Pero claro, la gente que tiene poco tiempo, ¿no? Como la mayoría de gente que sales pues 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Claro, te cansa, tu círculo es que es muy pequeñito y acabas repitiendo. Y la salida de Barcelona, por ejemplo, no es la más bonita del mundo, fuera que te subas al Tibidabo, ¿no? Pero es como, digo, otra vez la carretera de la Roca, ¿no? Veo que hacen la carretera de la Roca o no, por el Maresma, no sé qué, ¿no? Y se tiene que hacer muy monótono porque tienes que salir sí o sí, pero hay lo que hay. Sí, yo creo que por eso fue un poco mi decisión de irme de Barcelona, porque al final, para mí, fuera donde fuera, sí que al final muy claro que era Bañolas, pero estuve entre 2 o 3 sitios. Sí que al final más o menos era por la misma zona, por el clima, por al final tampoco distanciarme tanto de familia y amigos, un poco todo, pero ya hay un punto que me di cuenta que el sitio ideal era Bañolas y una vez vine, la verdad es que súper contento porque hasta con los años me gusta mucho más de lo que me imaginaba al principio, ¿no? Entonces aquí lo bueno es que hay variedad tanto de montaña como de llano, puedes hacer a lo mejor 10 días y casi no repetir las carreteras, y en Barcelona, pues bueno, claro, en mi caso pues a lo mejor quería tirar desde 120 hasta 200 y algo, pues me iba muy lejos, pero sí que siempre sabes que hay esos primeros 45 minutos, esos 45 minutos últimos de entrar a la radio, del extra radio a la ciudad y tal, que te juegas mucho más el cuerpo porque te puedan atropellar, mucho más monótono, mucho más ruido, como mucho más estrés. Entonces el venir aquí yo creo que fue como, o sea, buscado y al mismo tiempo como haber tenido la suerte de haberlo encontrado de manera natural. Si no, ya digo, yo creo que me hubiera retirado mucho antes, por mucho más cansado psicológicamente que físicamente. Pero bueno, y también luego es verdad que en esa época también viajaba mucho, entonces a lo mejor, por ejemplo, en invierno pues entrenaba en Lanzarote
o estaba en Asia o estaba en Australia, entonces también ya esa monotonía que había tenido más joven de entrenar, por decir algo, todo el año en Barcelona, ya se había roto. Entonces en Bañolas, aunque entrena mucho, también viaja mucho, con lo cual de alguna manera me fue fácil acabar alargando hasta los 40. Claro, explícanos esto, porque claro, tú acabas la temporada, hacías en Brunman era el último, ¿no? Y tú te ibas, digamos, como de vacaciones, ¿no? Pero seguías montando en bici el invierno de aquí, te ibas a otro continente, al verano, lógicamente, a entrenar. Sí. Claro, esto no lo hace nadie, vaya. O sea. Bueno, ahora cada vez se hace más, ¿no? Pero en mi época sí, la verdad que no, quizá por las facilidades o por la economía. Bueno, yo la verdad es que encontré como diferentes vías, ¿no? El hecho de haber empezado a viajar antes, pues ya tenía un poco diferentes amigos por todo el mundo, entonces, porque sí que es verdad que ir a un sitio, si tienes que ir solo, aunque las condiciones climatológicas de más calor tienes que estar solo, quizá no te apetece tanto, ¿no? El ir, pero bueno, al final el estar con alguien, entrenar y pasártelo bien, yo más o menos entre 2 y 3 meses desconectaba mucho, que hacía como otras cosas, otros deportes, pero sí que cuando empezaba, pues ya a lo mejor pues, ya por todos los sitios, ¿no? Un poco, entonces también en su época iba con una empresa de viajes que ellos, por ejemplo, íbamos a Cuba, así, entonces ya arrancaba con la temporada de Cuba, luego ya empalmaba a lo mejor que me iba otra vez a, no sé, a Canarias o a lo mejor a Sudáfrica o no sé, sitios donde calor, y arrancaba la temporada disfrutando mucho, estando en diferentes países y con calor, y entonces luego ya pues ya un poco me focalizaba, cuando aquí era marzo así, me focalizaba ya en entrenar más específico, aquí el tiempo era bueno, y entonces no tenía tanto la necesidad de viajar, hasta que a falta de poco para en un mes sí que me iba a Pirineos, Alpes para entrenar puertos muy largos que aquí no lo sabía, y también por hacer carreteras diferentes y como centrarme ya mucho solo en entrenar y no despistarme tanto en quedar con gente o tener como otros alicientes que te hagan despistarte, sino centrarme 100% solo en entrenar, entrenar, entrenar y descansar. Marcel, cuéntanos cómo sería el día que te tocaba hacer una tirada larga en bici de carretera. ¿Qué ruta solías hacer saliendo de Barcelona? ¿Tenías el típico hit que dices, bueno, voy a hacer esto que sé que me gusta, que me lo voy a pasar bien, que estaré horas, que no se me hará repetitivo? Pues desde Barcelona, a ver, más o menos tenía varias, pero si por ejemplo para Niza, en Brun, si solía hacer largo era como salir de Barcelona y coger dirección hacia La Roca, Sant Celoni, y entonces hacer Montseny. Y entonces pues hacer o Santa Fe o diferentes, o Collformic, entonces a lo mejor si no... Bueno, la verdad es que sí, toda esa zona es la que quizá me gusta más, combinado también con a lo mejor la Serra del Maresma. Pero bueno, los puertos largos al final, o las rutas estas de eso, ¿no? De 120 a 200 o así, a lo mejor llegar un poco hasta Osona, pero sobre todo esa zona, Sant Miquel d'Alfai, Sant Feliu de Codines, toda esa zona es la que es un poco, saliendo desde Barcelona, es como la que es un poco más divertida, o hacer el Farell, bueno, toda esa zona es quizá la que más hacía, como un poco de Barcelona hacia la derecha, pero bueno, sí, al final me podía escapar, luego ir a Pirineos así, o hasta todo, por ejemplo, a veces hacía como estasis en Andorra para estar una semana solo haciendo puertos muy largos. ¿Tú recuerdas un día que estábamos con tu hermano, habíamos quedado a la salida de Barcelona en la Meridiana y tú te ibas a la Sardaña? Salimos nosotros en coche, tú en bici, paramos a nosotros a desayunar a Ribas de Frase, montamos las bicis, o sea, desayunamos y tal como nos subimos a la bici no había pasado ni media hora y tú ya habías llegado a Ribas de Frase en bici de carretera y nunca te había visto en bici de carretera tan rápido, ¿no? Estuviste con nosotros y te fuiste hasta la casa de la Sardaña y íbamos detrás tuyo en el coche, ibas a una velocidad subiendo, pero tú venías desde Barcelona. Y yo pensaba, sí, nosotros hemos ido en coche, hemos desayunado y él ya está aquí. O sea, ¿tú no entiendes que eso no era normal? O sea, no... Pienso, yo he ido en coche y este tío está aquí. A ver, ¿cómo lo ha hecho este tío? A ver, para estar aquí como nosotros. Sí, la verdad no sé, que a veces ya hay cosas que, por ejemplo, mira, esto no me acordaba y me hace gracia. Claro, tú fuiste no sé, hasta yo creo que ayer. estás como una burbuja, ¿no? A veces mucha gente me dice, ¿esto cómo lo hacías? Y ahora a veces hasta me cuesta acordarme de cómo lo hacía o cómo tenía la fuerza. O sea, ahora de más mayor me doy cuenta de animaladas que hacía que en su momento no me parecía que eran animaladas, porque como las hacía muy a menudo y estaba en esa vorágine de entrenar cada día, entrenar, no me lo parecía, ¿no? Y si ahora, por ejemplo, que veo que me cuesta mucho correr a ciertos ritmos, digo, es que para mí antes ese ritmo era un rodaje cómodo, ¿no? A lo mejor ahora hacer 1 kilómetro a 4 pues me cuesta lo suyo en su momento,
corría muchísimos a 3:45 y al día siguiente hacía a lo mejor 5 o 6 horas de bici y al día siguiente. Pero bueno, yo creo que te acostumbres, una cosa que haces cada día es como el que duerme cada día 8 horas, pero ¿cómo lo haces para dormir 8 horas? No sé, cada día duermo 8 horas y entonces te acostumbras, ¿no? Y no me creaba la fatiga, yo creo que seguramente, no sé qué año más o menos es lo que me dices tú, pero también son mis años como de más jóvenes donde era tanta la ilusión de entrenar y hacerlo bien en las carreras que realmente en ningún momento lo veía como una cosa que era complicada, porque como me gustaba tanto, me llenaba tanto, no me importaba hacer 100 o hacer 180 bici, hacerlos rápidos, o sea, mientras el cuerpo me acompañara. Y yo creo que ahí es donde la genética, pues, claro, me dio que tenía ese motor donde nunca entraba en el bucle de la fatiga, ¿no? Entonces, era un día y otro y de vez en cuando, pues, animaladas de estas como la que dices tú. Y realmente sí que a veces ahora veo vídeos de Nizo así y veo y digo, qué facilidad que tenía para ir en bici o para correr. Claro, para correr rápido. Lo que pasa es que yo, como lo hacía diario, pues no le daba la importancia que tenía. Con la gente me decía, tú eres consciente de los Ironmans que has ganado y las veces que has ganado seguido, y digo, bueno, no lo sé, porque claro, yo lo preparo cada año y vengo aquí y lo gano, y entonces es como, no me parece difícil porque cada año lo preparo igual y vengo y gano, ¿no? Pero claro, lo miro ahora que pienso, algún día si con 50 años seré capaz de hacer un Ironman y lo veo que se me hace una montaña y digo, pues que antes no es que lo fuera a hacer, es que entrenaba y lo ganaba, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ha sido ahora con el tiempo y mirando hacia atrás, realmente de que lo que hacía no era normal, pero que en su momento lo veía, pues, una cosa súper habitual. Claro, creo que un poco parte del éxito, bueno, éxito tuyo para la poca gente, bueno, los que te conocemos, digamos, es que tú nunca le das importancia a algo que no la tiene, o sea, que es muy bestia. O sea, tú no le das ninguna importancia porque recuerdo en una maratón que tenías que hacer de liebre, que viniste a cenar, yo había hecho pasta, unos ñoquis, no sé qué, estaba Pau allí, había un montón de gente y digo, pero tú mañana vas a hacer de liebre, ¿no? ¿Qué te hago para ti? Dice, no, pasta. Digo, es que han traído helados. Dice, bueno, pues helados. Y digo, pero mañana vas a correr la maratón, ¿no quieres? No, tranquilo, en el kilómetro 1 ya no está. Y digo, hostia, pero que, no sé, no es lo normal, ¿no? La gente como que se mira mucho, se cuida muchísimo. Entrenador, tu pulsómetro, potenciómetro, bueno, potenciómetro no había, pero pulsómetro nunca has llevado. No, he sido un corredor súper atípico en ese aspecto, o sea, no he tenido nutricionista, tuve entrenadora Peragos a los principios, pero realmente la época de empecé a hacer Ironmans prácticamente ya no estuvo, o sea, cuando empecé en el primero ya no estaba con él, pero bueno, sí que al final el legado de haber entrenado con él era un poco la directriz, un poco la pauta que siempre había seguido, pero sí que es verdad que bueno, he sido como muy intuitivo, ¿no? O sea, que me he escuchado mucho a mí, he ido un poco siempre pues escuchándome de cómo me sentía, de cansado, de no cansado, me va bien, no me va bien. Por ejemplo, siempre la noche antes de un Ironman siempre cenaba una pizza de atún y se hizo famosa y la gente era como no daba crédito. Mi hermano es el primero que me echaba bronca. Pero bueno, me hice a su manera. Es verdad que también es otra época. Seguramente ahora mi fórmula, mi manera de entrenar en su época, a lo mejor ahora no hubiera triunfado igual, pero a mí me funciona así. Y entonces yo creo que siempre he sido como un corredor con la necesidad de sentirlo mucho a nivel interior, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, con quién quiero entrenar, qué material me va bien, qué no, qué carrera es la mía, sentirme como un poco en mi sitio, ¿no? Y entonces yo creo que al final lo que me daba la tranquilidad de no tener la necesidad de ser tan pautado, tan monje tal, fue el ganar, ¿no? Que al final yo empecé a hacerlo bien en carreras, entonces ya me vi como ahí en esa rueda, entonces tuve la gran suerte más o menos de ganar alguna carrera importante casi todos los años, con lo cual cogí como una dinámica que no es habitual en los deportistas profesionales, pero que a mí me funcionaba, ¿no? Entonces eso a mí es lo que me mantenía tranquilo. Entonces quizá una cosa llevó a la otra. Al yo sentirme tranquilo no le daba importancia a cosas que mucha otra gente le daba, pues a la nutrición o tener un entrenador y llevarlo como súper pautado, sino un poquito siempre he sido una persona de sensaciones en el global, por la comida, por el descanso, por el entrenar, por lo que me iba bien, un poco a mi manera me hice y entonces los resultados fueron los que marcaron la pauta de por qué no cambiarlo y hacerlo todo como de una manera como más estricta. ¿Quién te animó a dedicarte profesionalmente a esto? ¿Quién fueron las personas que te animaron? Bueno, a ser profesional, Cristian Llorens, ¿no? O sea, no bien a empujarme, pero sí ayudarme en este camino y hacérmelo mucho más fácil. Yo creo que sin su figura pues no habría Marcel Zamora profesional o el Marcel Zamora al cual conseguí llegar, ya que al final con él todo era mucho más fácil a nivel de encontrar las carreras, de hablar con los organizadores, de hablar con los sponsors, de un poco mi agenda, de un poco las carreras, pero bueno, al final, sobre todo por la amistad, en el sentido que siempre estaba a mi lado en las grandes carreras, entonces también yo creo que me aportaba como esa parte de tranquilidad,
que se podría decir que era como la parte psicóloga sin ser psicólogo, pero era como que siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, al ser profesional fue mucho más fácil con él, pero sí que también la figura de Pere Bossa, que fue mi primer entrenador, fue quizá la persona que me enganchó al triatlón y que me acompañó en mis primeros años y que fue pues, realmente el único entrenador que he tenido y que fue el que me hizo que cogiera esto con tanta pasión y que al final el triatlón pues, se ha convertido pues, en el eje de mi vida, ¿no? Entonces, al final han sido las dos personas que en diferentes etapas han marcado como un antes y un después de lo que sería la vida de Marcel Zamora triatleta. Y con Pere Bossa, llegó un momento, él te empezó a entrenar y llegó un momento que sucedió. ¿Por qué dejó de entrenarte? Bueno, pues con Pere la verdad es que es un caso muy curioso, ¿no? Porque al final yo empiezo a intentar hacer duelo por mi cuenta, los compañeros del instituto pues me dicen que el entrenador dice que vaya y entonces, bueno, ahí es donde conozco a Pere y ya desde el principio, pues desde el minuto uno hubo una fusión, o sea, entre los dos es súper fácil, un entendimiento increíble, entonces al final yo creo que él vio que tenía como un chico joven y tal, que lo vivía con mucha pasión y que tenía muy buenas condiciones, entonces él también conmigo se involucró mucho más, todo y que al final siempre éramos como una pequeña familia y tal, y entonces sí que es verdad que llegó un momento que él, con sus conocimientos, pues se escapaban un poco de ya al nivel que estaba llegando yo de resultados y físico, ¿no? Entonces él sí que ya empezó como a intentar buscar información o gente que me pudiera ayudar por otros lados, pero sí que al final ya vimos como que no, todo lo que habíamos tenido al principio de que nos conjuntamos súper bien, como que los caminos se separaban un poco, ¿no? Que su faceta como entrenador para Marcel pues había llegado hasta ese punto y que entonces yo tenía como que coger ya un poco un camino, una dirección diferente, que en su caso lo cogí de manera individual, pero también marcado un poco por eso, ¿no? Por hacer algunos cambios y bueno, vi que al final entrenándome yo solo pues también encontraba mi manera de funcionar y al final la verdad es que no tuve que tener nunca más ningún entrenador, aunque tuve algunas pinceladas de gente que me ayudó con cosas nuevas que iban apareciendo o cosas que se me escapaban, pues pedía un poco de información, pero bueno, sobre todo al final yo creo que lo importante con Pere fue que los años esos que compartimos, yo creo que él creció como entrenador y por supuesto yo como triatleta. Pero que, con Pere lo que sucedió es que llegó un momento que te dijo, bueno, yo ya no, o sea, no te puedo, ya no sé más, ¿no? O sea, bueno, me dijo, yo no te puedo como ayudar más, yo creo que como la gente que el profesor mayor. de piano, ¿no? Que dice, güey, yo te puedo enseñar aquí ya. Sí. Si quieres sacar un 11 ya más... Sí. Yo creo que tienes como que encontrar otras cosas y entonces, bueno, fue un poco así el hecho de como coger como caminos en diferente dirección, todavía haber sido en contacto siempre y yo sé que él siempre ha estado súper contento de todo lo que he conseguido y yo, por supuesto, de haberme cruzado en la vida con él, porque si no, pues no sé si habría hecho triatlón de la misma manera, ¿no? A lo mejor lo habría probado, pero es verdad que sí, yo creo que algo él tenía, que tenía pues como esa capacidad de a chicos tan jóvenes hacerles coger el triatlón como una cosa, con una ilusión tan grande como que pasara a ser lo prioritario en su vida, sin que dejaras de estudiar, pero claro, en mi caso, como era mal estudiante, pues el hecho de involucrarme tanto en el triatlón para mí fue como, no sé, como un despertar de algo nuevo, que luego pues está claro que no me equivoqué y me llevó a lo que hasta hace pocos años pues ha sido mi profesión. Marcel ahora ya, un Marcel retirado, ya ha dejado la competición. Ahora Marcel, ¿a qué se dedica? Pues ¿a qué me dedico? A veces casi no lo sé ni yo mismo lo que me dedico, pero sí, con proyectos nuevos, como es aquí donde estamos ahora, que es la casa MZ Experience, que, bueno, pues al final no deja de ser un legado un poco de lo que yo he vivido durante mis últimos años de profesional, en el placer de poder estar en Bañolas, poder entrenar por aquí y tal. Entonces quería un proyecto que de alguna manera, retirándome, me tuviera como un poco ligado al mundo del triatlón, a conocer gente nueva, al deporte, y es un poco lo que estoy consiguiendo, que al principio era un objetivo y al final ya se está consolidando cada vez más, pues que vienen aquí a la casa grupos, entonces pues salgo a entrenar con ellos, si son del extranjero pues también así me gusta porque puedo hablar con ellos en inglés, conocer experiencias nuevas, gente nueva, sobre todo enseñarles pues el territorio, ya sea por carretera o con gravel, o correr con ellos, o explicarles dónde pueden ir a comer, o hacer muchas cosas. Bueno, al final es como un global de lo que yo vivía en primera persona, pues que lo pueden vivir muchos otros deportistas. Entonces, bueno, pues vienen grupos de todas las edades, a veces vienen de mountain bike, a veces de ciclismo, a veces de triatlón, también viene gente que no viene al deporte, pero bueno, viene a disfrutar de la naturaleza que tenemos aquí. Entonces, esta es una parte del proyecto y las otras cosas pues ya son un poco seguiré entrenando, algunas veces pues me pongo el dorsal, últimamente más en carreras de mountain bike y gravel, triatlón lo tengo un poco abandonado,
Pero bueno, un poco ir haciendo todas estas cosas, ¿no? Pero estar aquí en Bañolas y ir sumando cosas. También, por ejemplo, mejor llevar grupos que vienen que no están en la casa, pero llevarlos toda una semana a diferentes rutas, entonces ir con ellos. Un poco seguir el legado de habiendo sido deportista, pero desde otro punto de vista y compartiéndolo más y disfrutándolo de otra manera como mucho más divertida que no el entrenar el día a día. Y la verdad es que súper contento de que este ya es el 4.º año y que el proyecto pues haya consolidado, haya crecido y es un poco un referente aquí en Bañolas para muchos deportistas saber que pueden venir aquí y que pueden salir a entrenar conmigo. Como siempre decía que cuando hiciera 50 años me haría mucha ilusión volver a Embrun a hacerlo de manera muy diferente de la que lo hice, pero disfrutarlo y más que nada también por, de alguna manera, como marcarme la ilusión de volver a hacer una cosa que hace tantos años que no hago y de alguna manera también me ayuda pues, a mantenerme físicamente, que para mí ahora mismo es mi mayor reto, es estar bien físicamente para hacer deporte, marcarme objetivos. Y yo creo que intentar hacer Embrun con 50 quizá podría ser un gran objetivo, pero a día de hoy me pregunto yo mismo si seré capaz de hacerlo. Pero bueno, tengo margen de 4 años, así que iremos viendo. Yo lo primero que les diría es que lo principal es disfrutar del entrenar y del competir. Entonces el material es como muy secundario, que yo creo que a veces la gente en eso hace como mucho énfasis, que si no tienes esas zapatillas, no tienes esa bici, no tienes ese casco, no tal, no podrá hacer. Entonces al final con lo más básico se puede hacer triatlón. Entonces luego yo creo que el siguiente paso es cuando realmente te gusta mucho y si realmente económicamente te lo puedes permitir, pues hacer el salto a comprar cosas más específicas, ya sea a lo mejor un casco, una bici de contrarreloj, o sea, lo que llamamos nosotros la cabra, o unas zapatillas específicas de triatlón. Pero yo creo que al final para empezar no tiene que haber nunca la excusa de si no se tiene el material adecuado, porque al final yo creo que cualquier bici para hacer el triatlón es suficiente. Entonces yo creo que, bueno, va un poco depende no del inicio, sino de los siguientes años o siguientes objetivos que realmente veas que es un deporte en el cual te quieres involucrar y te vas a apuntar en algún equipo. Entonces yo creo que sí que quizás hacer la inversión, pero desde un primer momento yo creo que es más disfrutar del entrenar y la experiencia de debutar que no ir a para nada específico en ninguna bici en concreto. Bueno, la verdad es que con mi hermano, el Tete, para los que no lo sepan, el Tete Gran, pues hemos hecho muchas historias. Al final yo creo que de las más míticas son haber hecho la Cape Epic juntos en Sudáfrica, la Andalucía, otro viaje en Mongolia, que me acuerdo que me echaba la bronca porque me decía que estaba de vacaciones hasta que al final gané una etapa y entonces ya no me dijo nada más. Pero bueno, al final con mi hermano lo mejor es que evidentemente es hacer una carrera con un hermano, que no creo que esté la posibilidad de hacerlo todo el mundo, de tener como un nivel muy a la par, disfrutar, que nos entendemos súper bien y para mí la verdad es que siempre ha sido un privilegio poder hacer carreras con mi hermano porque al final también fue como mi referente, ¿no? Al final yo creo que también he sido deportista profesional de alguna manera porque hice el atletismo que él quería hacer, acabé empezando mountain bike porque él hacía mountain bike, entonces bueno, pues que de mayores habíamos podido coger caminos diferentes, pero al final unificarlos haciendo carreras de mountain bike. Hasta el día de ahora que hacemos, por ejemplo, Andorra hicimos el año pasado y este año creo que también haremos alguna juntos, pues a mí la verdad es que me encanta competir con él porque quizás con la persona que para hacer carreras por parejas tengo más entendimiento y yo creo que estamos como más a la par, entonces es como todo muy fácil ir a carreras con él. Pero vosotros sois muy iguales, pero a la vez muy distintos, ¿no? Tú eres como muy tranquilo, tu hermano es súper más movido, él entiendo que por su físico le debe que ver muy bien las cosas, porque es súper delgado, carreras rápidas y cortas, en cambio tú lo contrario, tú largas, ¿no? Entonces, claro, cuando vais juntos, que hay prólogo te debe fundir, ¿no? Supongo, y cuando es larga, no te ve. Depende de los años, ¿eh? Porque también es verdad que haciéndonos mayores se está cuidando más él. Yo creo que ahora físicamente está mucho mejor él porque al final se ha sido mantener más. Yo creo que él no quiso ser nunca profesional, entonces no hizo como un pico, pero se ha mantenido mucho más y yo he sido como mucho al revés, ¿no? He tenido una carrera deportiva donde lo he dado todo, entonces mentalmente yo creo que estoy como más de vuelta, que se podría decir. Entonces para mí las competiciones hoy en día es pasármelo bien, me gusta hacerlas por mantenerme, por tener un objetivo, porque me gusta el dorsal, porque me gusta sufrir, pero al mismo tiempo me cuesta mucho dedicar tanto tiempo o tanto esfuerzo como había hecho como profesional para intentar estar al nivel que está él, ¿no? Y lo veo que su motivación para hacer, yo que sé, carreras de asfalto o de trails o de carreras de gravel o de mountain bike no es la misma ilusión que tengo. Lo que pasa que al final a mí 2, 3 o 4 veces al año pues sí que me gusta, pero bueno, ahora la verdad que yo creo que tanto si es más largo como así siempre suele estar mejor que yo, pero bueno,
Lo importante es que al final hacer cosas juntos también hace que yo también me ponga un poco más las pilas para que no me tenga que esperar mucho. Yo ayer mismo le preguntaba el por qué nunca había llegado a ser profesional, porque realmente en algún momento, de hecho, digamos, no lo fue porque no llegó a ganar dinero, pero por tiempos, por posición, podría haberse dedicado ya, ¿no? Me dijo, no, porque yo no tengo la constancia esta que tiene mi hermano, ¿no? De que hace mal tiempo y sale igual, si no, ¿sabes? La cabezonería esta de que aunque haga mal tiempo yo tengo que salir porque es mi trabajo. Dice, yo soy más hippie, no lo hubiera hecho, entonces preferí más, bueno, al final ha salido redondo, ¿no? El hecho de hacer un poquito de cada cosa, ¿no? Sí. Le ha llevado a trabajar en lo que trabaja sí, y tú, súper especializado en algo, te ha llegado donde... Sí, yo creo que en su caso, o sea, lo que está claro que la genética la tenemos los dos y él tiene unos resultados, unas marcas en atletismo, o sea, en maratón, cosas que ha hecho en mountain bike y tal, que yo creo que son súper buenos resultados. Entonces yo creo que él lo que no quería entrar es un poco en la presión, obligación de ser profesional, que al final es como muy duro y es como la parte que la gente no ve, pero es como el entrenar para ser el número uno, ¿no? Entonces al final está claro que él quería hacerlo súper bien, pero sin tener que dar explicaciones a nadie y al final si eres profesional pues tienes que pasar cuentas con tus sponsors, te tiene que cuadrar los años, una temporada mala pues es duro psicológicamente, entonces para él no había temporadas ni buenas ni había temporadas malas, ¿no? Se marcaba objetivos diferentes tanto de correr como de hacer bici, lo hacía bien, no tenía que pasar cuentas con nadie, entonces yo creo que seguramente a él profesional se le había hecho grande, no tanto por el entrenar, sino por el hecho también de solo centrarse en una cosa, porque claro, yo al final haciendo triatlón pues prácticamente casi no hacía mountain bike, muchísimas cosas que dejaba de hacer para poder hacer triatlón y para no lesionarme. Entonces él al final pues ha podido hacer 1000 cosas, ha hecho 1000 viajes, cosas que a lo mejor yo solo las podía hacer un par de meses al año y él lo podía hacer cuando quería. Entonces, bueno, yo creo que han sido mentalidades diferentes de cómo enfocar el deporte y los dos tener unas cualidades muy, muy similares. ¿Y no encontrabas avanzar a hacer mountain bike? Porque nosotros nos conocimos que hacías mountain bike. Bueno, tuve temporadas, por ejemplo, que hacía la Cape Epic, entonces hacía mountain bike y se terminaba la Cape Epic y ya no tocaba la mountain bike hasta a lo mejor hasta enero del año siguiente, o sea, a lo mejor estaba 8 meses sin volver a subir con la mountain bike. ¿Lo echaba de menos? Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que lo que te digo, ¿no? Estás como dentro de una burbuja, ¿no? Que es triatlón, lo quieres hacer súper bien y entonces, pues, por ejemplo, había muchos años, pues, no he sido esquiador, pero me gustaría esquiar, pues no iba por si me hacía daño, entonces todo gira en torno a que es tu profesión, que lo quieres hacer súper bien, estás ahí, quieres ser el número uno, quieres ganar lo que preparas. Entonces sabes que hay muchas cosas que no vienen a favor para hacerlas y entonces el mountain bike al final me podía provocar pues, el caerme y hacerme daño y estar a lo mejor 3 semanas sin nadar por una caída, entonces no tenía sentido. Entonces ya lo que sabía es que, entre comillas, era como peligroso y ibas a evitarlo. Entonces yo creo que también por parte... En una carrera profesional hay eso, ¿no? Todo lo que dejas de hacer, a veces hasta, por ejemplo, cosas que no son directamente deportivas, sino con los amigos o con la familia o viajes, o hay muchas cosas pues que dejas de hacerlas porque al final una carrera deportiva pues tiene como esas partes buenas y esas menos que muchas veces no quedan reflejadas, pero que son como muchos sacrificios que haces para ser el número uno. Y ahora que tú estás aquí en Girona, claro, entiendo que haces gravel, lógicamente, ¿no? Estás en la cuna en la capital del ciclismo, realmente, Girona. Es impresionante la cantidad de gente que hay en bici. Sí. Y ahora tú que vas en gravel por aquí, ¿no se te hace raro pensar, cuando tú habías estado en Collserola, que alguien vaya haciendo gravel por Collserola? ¿No se te hace extraño? Porque ahora tú estás aquí como un sitio ideal, ¿no?, para hacer gravel. Sí, yo creo que aquí es como, no diría la cuna porque suena como un poco mal, porque el gravel no... Pero la gente lo dice así, ¿eh? Pero aquí, sí. Aquí, por ejemplo, ahora muchos grupos que vienen extranjeros antes alquilaban bicis de carretera y ahora los ves que vienen todos con bici de gravel. Yo creo que tenemos un terreno que lo favorece mucho porque no tiene porcentajes muy grandes, hay mucha pista, también hay sendero, pero sobre todo hay mucha pista, que es lo que busca la gente gravel. El Ampurdá es muy rodador, todo lo que es el Pla del Estany es un poco más ondulado, pero no llegan a ser bien puertos. Luego hay Girona, que yo creo que trae la parte esta como gastronómica, social, del mundo de la bici, con sus restaurantes, sus coffee shops, sus tiendas de bicis. Entonces, todo ha hecho que se haya vuelto como un poco el epicentro de bastante del gravel, con carreras como la Traca o otras carreras y tal. Entonces, para mí la verdad es que aquí sí que me es muy fácil hacer gravel, mis amigos hacen gravel, entonces salimos prácticamente 3 o 4 días a la semana a hacer gravel, y es verdad que es una bici que al principio no apostaba mucho, ¿no? Porque era como ni chicha ni limonada, ¿no? No era ni mountain bike ni una carretera. Pero te das cuenta que es una bici que es muy agradecida porque es muy social, el riesgo es muy pequeño, ¿no?, de caerte.
y al mismo tiempo estás en contacto 100% con la naturaleza y no haces la parte esta de la carretera, que te vengan los coches, el peligro. Yo el peligro no lo veo porque después de 30 años de ir con bici carretera, el peligro no lo veo en la carretera, no lo siento, sino creo que no saldría, ¿no? Pero es verdad que la gravel te hace que te olvides de que realmente estás en un sitio donde hay carreteras, ¿no? Y aquí la verdad es que puedes hacer muchos y muchos kilómetros, el clima también acompaña y la verdad es que yo creo gente de todo el mundo que lo está viendo que es un sitio que es bastante el paraíso para esta disciplina. Yo a veces le digo a la gente, porque te preguntan, ¿no? Y las gravel y tal, digo, es que la bici es, o sea, la bici en sí no es lo importante, es el lugar por donde tú irás lo que hará que vaya bien una gravel o no. Sí, yo creo que la bici en sí no es, o sea, cuando las ves, sí que las hay que son bonitas, pero no es a lo mejor tan espectacular, a lo mejor que una bici de carretera muy ligera de montaña o como una Cabra o como una mountain bike doble, que son como muy bonitas, pero sí que es verdad que a nivel social, de ir con alguien charlando, que ir con grupeta y estar con la naturaleza, es la bici como más pacífica, ¿no? Es como la que se adapta un poco a poder ir con todo el mundo. La persona que le gusta carretera pero no domina mucho, entonces puede hacer gravel, y la persona que le gustaría como rodar más rápido, tener esa sensación de velocidad que no te da la mountain bike, pero que sí te da la gravel, pero no quieres entrar a la carretera porque no quieres saber nada de los coches. Entonces yo creo que es una bici que ha llegado para quedarse, yo creo que va a ir a más porque está esa bici intermedia y que yo creo que es muy versátil porque si quieres hacer un poco de carretera, pues puedes hacer un poco de carretera, si quieres hacer más montaña, haces montaña, y si no haces ya casi lo que hoy en día casi se denomina como directamente gravel, que es algo que no harías con la mountain bike, que harías todo el rato pista de gravilla y que tampoco harías con bici de carretera porque no te da la posibilidad de hacerlo. Claro, y a la gente le explico que es un poco como un coche sub, ¿no? No es el mejor para montaña, no es el mejor para carretera, pero puedes hacer todo. Puedes hacer todo, es súper versátil. Eso, no es un 4x4. Al final depende un poco la técnica de cada persona, pues puedes arriesgar a hacer cosas más complicadas o hacer más básico. Pero sí que es verdad que es una bici que yo me doy cuenta con gente que viene muy de la carretera y gente que hace mountain bike, y toda la gente es una carretera es una bicicleta que te engancha, es una modalidad que te engancha, ¿no? A lo mejor no que sea la tuya más idílica, pero que te engancha, y es verdad que como todo, cuanto más adeptos hay, tienes como más gente para compartir y cada vez hay más rutas. Y también es una bici que quizá a diferencia el mountain bike y la carretera, yo creo que te da un punto para la que montas un poco de bikepacking, pues que también puedes viajar, ¿no? Y yo creo que después de la época del COVID, yo creo que la gente también está como muy enganchada a vivir sus propias aventuras, y yo creo que el gravel es una de las bicis que te da esa posibilidad. No, creo que uno de los atractivos es el hecho de poder hacer distancias largas en un día que en bici de montaña no haces pues haces bucles, ¿no? El otro no es, me voy de Barcelona a Girona, como y vuelvo, sí. por ejemplo, ¿no? Te permite esta cosa que con la bici de montaña, claro que se puede hacer, ¿no? Pero se hace más pesado, porque en el plano, pues en el llano la bici no avanza tanto, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Pues yo creo que ya estaría todo. ¿Algo más que añadir, Marcel? No, a ver, podemos estar aquí hablando porque al final hablar de bicis y hablar de deporte a mí me encanta. Pero la verdad es que sí, que yo creo que hemos dado unas pinceladas de lo que ha sido mi carrera deportiva y un poco en conjunto el deporte en general. Bueno, pues nada más, agradecerte. Yo a ti, que te conozco de toda la vida, y ha sido un placer poder charlar contigo. Pues nos vemos por ahí. Muchas gracias por todo, Marcel. Cuídate. A ti, David. Adiós. Gracias por todo.